Diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos compartió el terrible y muy triste relato de una ciudadana salvadoreña que perdió 2 hijos a manos de grupos pandilleriles. Este relato de seguro le pondrá la piel eriza a cualquier salvadoreño que vivió en carne propia la delincuencia que existía en el país. Por otra parte, en la misma plenaria donde se discutía una nueva prórroga para el régimen de excepción, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, se atrevió, como es normal, a defender a los criminales, afirmando que son miles y miles de personas capturadas por error y exigió su libertad inmediata, a la que la diputada de Nuevas Ideas, Sueci Callejas, se burló en su cara y así Claudia Ortiz recibió su merecida tastaseada del día. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas de nada. Veamos. Poder hacer lectura de un mensaje que recibí de parte de la señora Dora Emilia Martínez el 3 de febrero a las 9:02 p.m. que dice: Diputada, tengo 62 años, nací un 1 de enero y cuando yo cumplía 55 años, un 1 de enero del 2016, me desperté con la terrible noticia que en la entrada de una de las colonias de nuestro departamento de La Libertad, en un municipio que después le contaré cuál es, estaban tirados mis hijos que habían recibido 3 tiros cada uno. Martita tenía 16 años y acababa de sacar el 9º, y Josué tenía 19, estaba trabajando en una panadería. Y dicen que los mataron porque se le había olvidado pagar la renta del día. Soy una mujer que desde entonces no vive, diputada, y quiero que por favor le diga al presidente Bukele que Dios se lo pague por todo lo que está haciendo. Y a sus amigos diputados, que oro todos los días por ustedes, y que yo solo tengo ya un hijo de 33 años que me ha dado 2 nietas que me dan esperanza porque ellas tendrán, cuando estén más grandes, un país diferente. Hace 2 años quería morirme porque me sentía pálida del alma, pero ¿cómo no amar a mi presidente que evita que otras mamás sufran lo que yo sufrí? Busquen las noticias, allí verán cómo se me desgarraba el alma en unas fotos que sacaron. Solo le digo que ojalá el presidente me pueda leer y le pueda decir que yo le prendo una velita siempre a la Virgen para que me lo cuide y me lo proteja de todo mal, porque nos ha salvado de esos muchachos que nos hicieron sufrir. Por usted, doña Emilia, y por todos los salvadoreños, una vez más vamos a prorrogar este régimen de excepción para que muchas madres como usted ya no vuelvan a sufrir como sufrieron la muerte de sus hijos. Gracias por sus oraciones, estoy segura que todos nuestros colegas diputados las recibimos con el corazón, y gracias por, a pesar de todo ese dolor que usted siente de haber perdido a sus hijos, de haberlos visto tirados ahí porque los asesinaron, usted ha salido adelante y estoy segura que sus nietas seguramente van a tener un país totalmente diferente. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en sus redes sociales ante los contundentes resultados que se están obteniendo en la guerra contra las pandillas y dijo lo siguiente: hemos llegado a 300 días sin homicidios. Para ponerlo en contexto, el gobierno anterior no tuvo un tan solo día sin homicidios y el anterior a ese solo tuvo un día sin homicidios en 10 años. Pero gracias a Dios, ahora vivimos en un país diferente. Hemos llegado a la 11ª renovación del régimen de excepción, casi un año ya de contar con esta medida de régimen de excepción. Y mis colegas han hablado previamente de que es una medida que está siendo aceptada según las encuestas por la mayoría de la población y que a nivel general se percibe una mayor tranquilidad de la delincuencia y de las acciones delictivas de los grupos de crimen organizado en el país. Sin embargo, la forma en la que el régimen de excepción se ha implementado pone en una balanza mayor tranquilidad versus el margen de error. Y es el margen de error de lo que yo quiero hablar. Para quienes no les han llevado aún un familiar injustamente detenido, hay una percepción de mayor tranquilidad. Quizás para la mayoría de la población hay una percepción de mayor tranquilidad, pero esa tranquilidad se interrumpe cuando siquiera se piensa en que podría ser un familiar que viene regresando de trabajar,
que es inocente, que es una persona honrada, quien podría ser víctima de una detención injusta, quien podría tener la mala suerte de que se lo lleven por el régimen de excepción. Esta diputada está convencida de que esa mayor tranquilidad de la que están disfrutando la mayoría de salvadoreños se puede construir de una forma diferente y se debe construir de una forma diferente, más sostenible, más transparente, más respetuosa también de los derechos de las personas, especialmente de quienes nada deben, pero aún así están pagando una pena. Es bien interesante escuchar las recomendaciones que hace la oposición y la verdad es que es importante también poder escucharlas porque así podemos ver por dónde realmente va esta gente. Una diputada que me antecedió decía, esta no es la forma. Entonces yo quisiera saber cuál es la forma, según ella. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma que ella recomienda? ¿Cuál es la forma que los tanques de pensamiento que la patrocinan sugieren que es la mejor forma? Porque desde 1992, o sea, ya 31 años que tenemos con el problema de las pandillas, en El Salvador no solo han muerto más personas que en los 12 años de guerra civil, sino que además ninguno de los planes financiados por la cooperación internacional, en donde cada gobierno de fuera venía y daba sus opiniones y decía qué era lo que El Salvador tenía que hacer, ninguno de esos planes, ninguno funcionó. Ni el plan mano dura, ni el super mano dura, ni la tregua, en donde ya mis colegas diputados han dicho con lujo de detalle todo lo que requería la tregua, que incluso yo hace poco estaba viendo unos videos sobre la tregua y al principio el ex presidente, ahora prófugo Funes, salía diciendo en una conferencia que el gobierno no tenía nada que ver con la tregua. Después dijeron que sí, porque se les cayó un poco el plan y entonces tuvieron que aceptar que sí, que la verdad. Y entonces ya hacen esta reunión en donde estaba el representante en ese momento de la OEA, estaba un representante de la Iglesia Católica, estaba también el exministro de Seguridad en ese momento, el de la policía, y entonces ya, y están todos los jefes de los grupos terroristas también ahí, diciendo de que iban a pactar y que cuáles eran las condiciones que ellos iban a dar. Por supuesto, no le dijeron al pueblo salvadoreño en esa misma reunión, no le dijeron todo lo que El Salvador iba a costear, porque eso básicamente era un trato. Era un trato en donde, ojo, siempre el Estado fue la parte débil y lo que se negociaba era la vida de cada uno de los salvadoreños. Y entonces, ni la tregua funcionó y luego el siguiente gobierno del FMLN con Sánchez Serén hacen este plan que le gustaba, financiado por la cooperación también, que ese sí lo aprobaban, ese sí les gustaba, que se llamaba Plan El Salvador seguro. En algún lugar debe estar todavía ese plan, deteniendo alguna maceta. Entonces realmente mi pregunta es, diputadas, diputados de la oposición, ¿cuál es su recomendación? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es este plan maestro que tienen ustedes que nos va a sacar del problema del terrorismo ejercido por las pandillas en este país y de la violencia social que tantas oportunidades le ha quitado a la gente en la vida real, que no esté ligado a este momento? Esta es la única vez, esta es la primera vez que en El Salvador podemos decir que hoy cumplimos 300 días con 0 homicidios. Esta es la primera vez de lo que tenemos de ser república independiente. 300 días con 0 homicidios. Solo en el régimen de excepción, en estos 11 meses, hemos acumulado 199 de esos 300 días. La violencia social en El Salvador está ligada a las pandillas. Y el régimen de excepción ha permitido la captura de todos estos terroristas. Por primera vez, el Estado salvadoreño, uno se ha hecho responsable, y esto es bien importante, porque hemos tenido durante 30 años
menos 27, 29 años. Un país que decía, híjole, sí, bien difícil esta situación, no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Necesitamos ayuda para que nos dieran financiamiento y que ustedes se robaran el dinero. Está bien, digamos que ninguno de los representantes aquí de la oposición se robó dinero, pero sí las personas por las que ustedes siguen defendiendo esos ideales bien, pero bien podridos que tienen. Esas personas se robaron el dinero. Prueba de ello es que están prófugos. Entonces, ¿cómo pueden seguir aquí diciendo que este es el error? Y yo puedo, de alguna manera podría entender que, yo puedo entender que no estén de acuerdo. Miren, no solamente hoy estamos celebrando 300 días con 0 homicidios. Esta es la tasa más baja de toda Latinoamérica. Cuando nosotros hemos estado todo el tiempo siendo los primeros o los segundos, o lo más lejos, los terceros del país más peligroso del mundo. Ni siquiera Colombia, que hace unos años estaba en plena guerra civil todavía, tenía las tasas de homicidios que tenía El Salvador. Ni siquiera México, que tiene un grave problema con el narcotráfico, tenía las tasas de homicidios que tenía El Salvador. Y ustedes simplemente siguen queriendo negar el resultado positivo del régimen de excepción. Y por supuesto, no vamos a seguir eternamente en régimen de excepción, pero todavía no es el momento. Y yo aquí me voy a permitir también hacer otra acotación al respecto de lo que decían. Decía una diputada que me antecedió que nadie de este pleno había reconocido que hay un margen de error y que habían habido capturas de personas que se había determinado luego que no estaban ligadas a las pandillas. En Estados Unidos, por ejemplo, el FBI tiene más o menos un margen de error entre el 20 y el 30% en las capturas que realizan el FBI. Nosotros en este momento, en El Salvador, tenemos un margen de error de aproximadamente el 5.85% de margen de error en el total de las capturas. Y por supuesto que hay otra cosa que se están olvidando, y es que todos los que entran ahí van acompañados del principio de inocencia, y eso es lo que hay que romper. Ese es el trabajo de la Fiscalía cuando acusa. Ese es el trabajo del sistema judicial cuando lleva todo el proceso. Romper la inocencia que le acompaña. Si no lo logran, esta persona tiene que salir. Ahora, ustedes quieren que la Asamblea haga ese trabajo. No es posible. Ahora bien, yo quiero aclarar otra cosa. En ningún momento yo estoy aquí para decirle a la población salvadoreña cuáles han sido las condiciones que ustedes han vivido, si ustedes las han estado viviendo. Yo lo que estoy aquí es ejemplificando aquí a las diputadas que no logran entender cuáles han sido las condiciones de la población salvadoreña. Y yo sigo insistiendo y llamando, por favor, para que rompan esa burbujita y se puedan dar cuenta de que no todo mundo ha tenido sus oportunidades y que no todo mundo ha vivido en los algodones en los que ustedes han vivido. De pensar de que todo mundo asistió al mismo colegio, a la misma universidad que ustedes, y que todo mundo se va en carro como ustedes. Bájense de la nube. Y las que no, recuerden de dónde vienen, porque peor quedan. Entonces aquí no se trata de que ustedes, de que nosotros les estamos acusando a ustedes de estar defendiendo pandilleros. Es que ustedes deciden ponerse en ese lugar. Ustedes deciden, incluso lo escriben o lo dicen en las entrevistas y van y dicen, o aquí en el pleno, y van y dicen, sí, es cierto, hay muchos menos muertes violentas en el día, en el mes. Sí, es cierto, es verdad, o sea, no podemos negar de que hay una mejora. Pero también hay vidas, sí. Sí, hay un margen de error y ese margen de error acompaña todos los sistemas judiciales del mundo, no solamente el de El Salvador. Reviente su burbuja de nuevo. Todas las policías en el mundo capturan, han capturado o van a capturar a alguien
que parece que está delinquiendo y hasta que pasa por el proceso se determina que no está delinquiendo y va a salir libre. Mientras se discutía un tema de nación, la seguridad, ellos reían y a carcajadas. Una vez más quedó en evidencia quiénes están del lado de las pandillas y también quienes están con el pueblo que exige justicia. No nos vamos a detener hasta acabar con el último pandillero en las calles de nuestro país.